Everyone comes out in the end as I am. But I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. El tema de esta noche es muchas mansiones. Puedes estar familiarizado con el tema por el capítulo 14 del libro de Juan. No se turbe tu corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, les habría dicho que iría a prepararles un lugar. Y cuando me vaya, vendré otra vez y los recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, allí también estén ustedes. Juan 14, 1-3. Ahora, ¿quién está hablando? Las Escrituras nos dicen que es Jesucristo. El capítulo lo afirma. Arthur Chamber, quien ganó el Premio Nobel de Literatura, dijo: se necesita una gran imaginación para seguir a Jesucristo, y yo, por mi parte, he sido carente de tal imaginación. Al menos era lo suficientemente grande como para confesarlo. He conocido a muchos, cuando comienzas a discutir las Escrituras con ellos, quienes siempre harán una simple pregunta: ¿has leído el Nuevo Testamento en griego? Bueno, mi confesión es siempre: no lo he hecho, y no puedo leer griego. Entonces, por supuesto, tienen esa actitud desdeñosa. Bueno, entonces no la has leído en griego, no es extraño. Esto sucedió hace unos 3 meses y dije que esa es una de las preguntas que me hizo Aldous Huxley. Él lo leyó en griego. Le dije a él lo que le dije a este caballero que me preguntó. No es peculiar, Aldous lo leyó en griego del original. Tú lo leíste en griego en el original. En este siglo, él es realmente el mejor. Él se ha ido de este mundo ahora. Yo le dije: sabes, Aldous, tú lo leíste en griego y lo leíste en inglés. Sin embargo, no lo entiendes. Tú me preguntas: ¿lo he leído en griego? No puedo leerlo en griego, pero lo he leído en inglés y lo entiendo. Lo entiendo porque yo lo he experimentado y tú no. Bueno, la última vez que me hicieron esa pregunta fue hace 3 meses. Él estaba completamente silencioso después de que le dije: tú no lo entiendes. Entonces, ¿qué hizo su griego? Así que esta noche entraremos en este gran misterio, porque es un misterio. Pablo usa la palabra misterio acerca de esta historia de Cristo, no menos de 20 y tantas veces. Él dijo: grande es el misterio. A través de sus cartas él estaba hablando del misterio. No es historia, porque la historia no es un misterio. Es simplemente un registro de los hechos. Bueno, este no es un registro de los hechos de una naturaleza secular, porque la Biblia no es historia secular, es la historia de la salvación. Entonces, ¿de qué hablan estas mansiones? Son estados. Todos los estados son eternos y ellos existen ahora. Todos los estados existen en la imaginación humana, y la imaginación humana es el Señor Jesucristo. Ese es Dios, no hay otro Dios, y todas las cosas existen en Él ahora. Tenemos que hacer el cambio. Piensa en un infinito número de estados. Cualquier cosa que puedas pensar existe ahora. El hombre pasa a través de estados, como un viajero que pasa por lugares, por ciudades. El hombre que está pasando por un estado, como el viajero que está pasando por un lugar, podría suponer que ese lugar por el que pasó ya no existe, tal como un hombre que pasa por un estado y piensa que el estado por el que pasó ya no existe. Cuando salgo de esta ciudad,
¿No sería tonto sentir que, porque me he ido, la ciudad ha dejado de existir? Ella permanece para que cualquiera pueda entrar, y cuando están ahí, parece ser la única realidad y todo lo demás en el mundo parece una simple sombra. Cuando entras en una ciudad o un estado, ese estado parece ser la única sustancia. Todos los estados del mundo existen ahora. El primer acto creativo registrado en las Escrituras está en el segundo verso del primer capítulo de Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía. Lo que ocurra es ese movimiento dentro de Dios, y Dios es nuestra propia maravillosa imaginación humana. Entonces, lo que ocurra es simplemente un movimiento dentro de Dios. ¿Cómo se mueve ahora? Ese es el secreto. ¿Cómo entrar en estos estados y hacerlos reales, hacerlos vivos en nuestro mundo? Es un proceso muy simple, pero tú y yo tenemos que actuar para hacerlo. No lo hará por sí solo, nosotros tenemos que hacerlo. Cuando nos mudamos al estado y nos vestimos con el estado adquiere un tono externo y se vuelve objetivo a nuestra vista. Como esta sala ahora es objetiva porque estamos en ella. Todos estos estados son tan reales como esta habitación una vez que los ocupamos. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, innumerables mansiones. Si no fuera así, les habría dicho que iría a prepararles un lugar, y cuando me vaya, vendré otra vez y los recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, allí también estén ustedes. Mientras estoy aquí, el cambio es solo en mi imaginación. Yo no entro en el lugar, no viajo en él. Simplemente lo cambio aquí. Cierro los ojos a lo evidente y luego asumo que está aquí y me visto con la realidad del estado de mi selección. Ahora abro los ojos en esta sala y esta sala niega la realidad de lo que he hecho en mi imaginación. Pero espera, solo espera. No puedo olvidarlo y no puedo borrarlo. Tomará el lugar de esto. Pero, ¿por qué no lo recuerdo? Cada efecto natural en este mundo tiene una causa espiritual y no una natural. Solamente parece una causa natural. Es una ilusión de la perecedera memoria vegetal. La memoria del hombre se desvanece y cuando es confrontado con su propia cosecha, no reconoce su cosecha. Él niega que en algún momento él sostuvo vívidamente, con emoción, esas cosas que están sucediendo en su mundo, porque su memoria se desvanece y no lo recuerda. Por lo tanto, él cuestiona la ley. Si alguna vez ha escuchado de ella, él pregunta, ¿cómo pudo pasarme esto? ¿No has oído eso una y otra vez? ¿O has escuchado la declaración, ¿por qué tenía que pasarle a él? Él es muy amable. Él es un tipo completamente maravilloso. ¿Por qué tenía que pasarle a él? Aquí hay una pregunta, justo antes de irme de Los Ángeles. ¿Por qué tenían que pasarle estas cosas a papá y a mamá? Ciertamente tú sabes, por sobre todas las personas, que ellos no se lo merecen. No es una cuestión de merecer, estos son estados. En un momento en el tiempo, ellos entretuvieron esto con sentimiento intenso, y entonces suceden estas cosas. Ellos podrían haber juzgado a alguien que tenía una condición similar y relacionar la condición con algo desagradable que conocen de esa persona y pensar que Dios se estaba vengando. Pero ellos son fieles asistentes a la iglesia, miembros de la iglesia. Uno está en el gremio del altar. El otro es un administrador de la iglesia. Él es un banquero de profesión. Ellos realmente se consagran al servicio de la iglesia. Bueno, ¿qué tiene eso que ver con que uno entretenga estas emociones con sentimiento intenso y luego lo olvide, sin saber que el efecto, cuando tiene lugar y es un efecto natural y real, está relacionado con una causa espiritual, y la causa espiritual no es más que un movimiento dentro de sí mismos. Dentro de sí mismos, ellos se mueven y habiéndose movido, van a proyectar ese estado en el que cayeron, ya sea sabiamente o imprudentemente. Y cuando llega al mundo por el reconocimiento,
no reconocen su propia cosecha, pero no hay otra manera de que pueda venir al mundo. Entonces, el Espíritu de Dios se movió, y luego todo el vasto mundo comenzó a aparecer. Él se movió. Ahora, el movimiento solo puede ser detectado mediante un cambio de posición con respecto a otro objeto. Si en este preciso momento fuéramos lanzados al espacio, todos en el mismo movimiento, yo no sabría y tú no sabrías que nos estábamos moviendo. Yo solamente puedo detectar movimiento si puedo observar un movimiento relativo a un objeto que parece estar estacionario en relación a mí. Por lo tanto, yo debo tener un marco de referencia contra el cual me muevo. Entonces, el marco de referencia, yo estoy aquí, tengo un marco de referencia, yo tengo amigos que saben, o piensan que saben, dónde estoy parado en el mundo. Ellos piensan que saben lo que yo represento, cómo vivo, y eso es lo que ellos creen. Bueno, en el ojo de mi mente yo veo ese marco de referencia, y luego dejo que ellos me vean de manera diferente. Yo no fui a ningún lugar, yo les permití verme de manera diferente. Si ellos me ven de manera diferente, entonces yo debo haberme movido. De este modo, en el ojo de mi mente yo construyo una escena que implique el cumplimiento de mi sueño, y luego, como la veo, la acepto como verdadera y creo que ellos la aceptan como verdad de mí. Entonces yo lo cambio. Si lo cambio dentro de mí y uso ese marco de referencia, y lo mismo revela un cambio en mí, entonces yo me he movido. Ese es el secreto de toda creación en el mundo, y el Espíritu de Dios se movió, y en el momento en que se movió, las cosas aparecieron. Que haya luz. Ahora dejo que todo lo que está implicado aparezca en mi mundo, porque la potencia está en sus implicaciones. ¿Qué implica este movimiento? Bueno, implica que ahora ellos ven en mí lo que me gustaría que vieran. Como me ven en esa luz, en realidad yo estoy diciendo, sin el uso de palabras, que haya luz sobre eso ahora. Dejo que venga al mundo para que todo el mundo pueda verlo. ¿Ver qué? Ver el movimiento que produje dentro de mí. Porque cuando se nos dice, el Espíritu de Dios se movió, eso no es más que tu propia maravillosa imaginación humana, moviéndose en relación con un marco de referencia, y así te mueves. ¿Cómo se enseña esto en las Escrituras? Se enseña de la manera más hermosa. Se cuenta como una historia. Estas no son historias seculares. Estas son verdades profundas. Rebeca concibe. Ella está embarazada. Isaac reza para que su esposa tenga un hijo, un niño. Y como se nos dice, el Señor respondió y ella concibió. Entonces hubo problemas dentro de su útero, y ella se preguntó, ¿por qué deberían ser estas cosas? Si esto es así, ¿por qué yo debería vivir? Había un conflicto dentro de sí misma, y el Señor le dijo, 2 naciones están dentro de tu vientre, y 2 pueblos nacidos de ti se dividirán. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto se nos dice en el capítulo 25 del libro de Génesis. A medida que se desarrolla la historia, uno sale segundo y no tiene pelo. Su nombre es Jacob, que significa suplantador. Él suplanta, toma el lugar del otro. El que salió primero estaba cubierto de vello por todas partes. Es llamado Esaú. Jacob lo suplanta por engaño. Él engaña a su padre haciéndole creer que él era su hijo Esaú. ¿Cómo lo hizo? Él se vistió de pieles y se acercó a su padre. Y el padre le dijo, tu voz es la voz de Jacob. Acércate, acércate para que yo pueda tocarte. Porque el padre era ciego. Isaac era ciego y él no podía ver. Entonces se acercó, y cuando se acercó y el padre lo tocó, dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y lo bendijo. Y cuando él lo bendijo, le dio la primogenitura que pertenecía al primer hijo. Cuando el primer hijo volvió de la cacería, trayendo lo que el padre había pedido, carne de venado, el padre dijo, ¿quién eres? El hijo respondió, soy tu hijo Esaú. Bueno, dijo el padre,
acabo de bendecir a mi hijo Esaú. Él dijo, ese fue Jacob, el suplantador. Esta es la segunda vez que lo suplanta. Entonces el padre dijo, yo lo he bendecido y no puedo quitar la bendición. Tienes que servirle a él. Ahora, ¿qué significa esa historia? Aquí está mi Esaú. Tú eres mi Esaú. Esta habitación es Esaú. Esto es más fuerte que mi estado subjetivo. ¿Qué tan fuerte? Esto para mí es lo más sustancial. Yo estoy aquí y todo lo que ahora puedo tocar, ver y sentir en mi mundo. Este es el fuerte, el hijo fuerte, mi superficie. ¿Qué es el estado subjetivo? Puedo pintar una imagen de una palabra de ello, pero eso no es real. Pero lo voy a hacer realidad, así que cierro los ojos y al cerrar los ojos a los hechos de la vida, a las cosas obvias, yo estoy ciego, como Isaac estaba ciego. Yo cierro mis ojos, no lo veo, luego me convenzo de que soy lo que me gustaría ser, en lugar de lo que dicta la razón y lo que dictan mis sentidos. En ese estado proyectado me visto con el otro, aunque en este momento no puedo aceptarlo. La imaginación es sensación espiritual. Ahora toma un objeto. Solo te guiaré en palabras. Toma una pelota de tenis en tus manos imaginarias y siéntela. Puedes sentirla. Para mostrarte la diferencia, toma una pelota de béisbol. ¿Puedes diferenciar entre las dos? Ahora toma una pelota de ping-pong. ¿Puedes diferenciar entre las tres? Si fueran inexistentes, no podrías diferenciar. ¿Cómo puedes decir que no existen y decir que puedes notar la diferencia entre cosas inexistentes? Por el momento no existen en los sentidos de tu mente externa, no existen. Pero ellos son existentes. Todas las cosas existen ahora en la imaginación humana. Ahí es donde lo sentiste en tu imaginación, y la imaginación es sensación espiritual. Entonces, ¿qué significa eso? Yo lo vi en el ojo de mi mente y sentí los 3 diferentes tipos de pelotas. Bueno, ¿qué significa eso? Ahora para probarlo, toma esto y aplícalo a cualquier cosa en el mundo. Aplícalo a las montañas, aplícalo a cualquier cosa y si aceptas lo que has hecho para probarlo en tu imaginación, solo espera. La visión tiene su propia hora señalada, madura, florecerá, aunque tardare, espera, porque es seguro y no será tarde. Habacuc 2:3. Llegará a tiempo. Permíteme compartir contigo una experiencia de hace solo unos meses de este amigo mío, un tipo maravilloso, un ejecutivo en una agencia de publicidad muy prominente en Los Ángeles. Él viene a todas las reuniones. Aquí hay 2 breves. Él dijo, estaba conduciendo a casa y de pronto pensé, ya sabes que el 15 de abril está a la vuelta de la esquina y podrías hacer algo de dinero para el tío Sam. Ahora, él recibe un salario muy alto, pero lo gasta y vive una vida buena y generosa. Tiene una hermosa casa y 3 hijos. Él mantiene una hermosa casa, pero nunca pensó en términos de estos momentos en el tiempo, cuando nos enfrentamos con la mano extendida del tío Sam, y quiere una parte de lo que ganas. No puedes decirle no a él, tienes que pagarle. Así que aquí está a la vuelta de la esquina el 15 de abril y él podría usar algo de dinero. Él dijo, de regreso a casa, esto es lo que hice. Simplemente imaginé e hice un juego de eso. Yo imaginé que estaba lloviendo suavemente, pero la lluvia eran pequeños pedazos de papel verde. Era dinero cayendo suavemente sobre mí y pude sentirlo. En realidad sentí la suave lluvia de papel moneda cayendo sobre mí. Yo me había detenido. Hice esto durante unos 2 o 3 minutos y luego el tráfico exigió toda mi atención y entonces lo dejé. Cuando fui a casa esa noche pensé que fue muy divertido y que lo intentaría de nuevo. Pude sentir que realmente descendía sobre mí como una suave lluvia. Al día siguiente era el 14 de abril y sentado en mi escritorio, sin prestarle atención realmente, entra el jefe y me dice, tienes un aumento del 10% y es retroactivo a partir del 1 del mes. Y me dio un cheque por un aumento del 10%. Él tiene un salario muy alto
Entonces, el 10% de un salario muy alto y era retroactivo al 1 del mes. Aquí, en cuestión de momento, su sentimiento fue otorgado como un hecho real. No lo tenía antes de comenzar y ahora lo tiene. La visión llegó a florecer a la hora señalada. Él lo necesitaba antes del 15 y aquí, justo antes del 15, un hombre pasa con un cheque y le dice que es retroactivo al 1, un 10% más de lo que obtuvo el mes pasado. Ahora, esta es una historia que tengo en casa, en el hotel de su propia mano. Él no me dijo como secreto. No me lo dijo confidencialmente, sino para compartirlo con otros, para animarlos a probarlo. Él dijo, me fui a casa un par de meses antes y mi esposa comenzó a contarme una historia muy desagradable. Desagradable en el sentido de que queremos a la pequeña niña. Ella tiene 14 meses y conocemos bien a su abuela. Por supuesto que conocemos a la madre, pero somos más cercanos a la abuela. Y la abuela le contó a mi esposa que la niña comenzó a desarrollar protuberancias en el cuello, pequeños bultos. Entonces la llevaron al hospital para observación. Hicieron una biopsia y 5 médicos presentaron el veredicto negativo de que era maligno, era cáncer. Bueno, en una niña de 14 meses eso es fatal, porque te estás desarrollando. Tú puedes detener el cáncer si tienes mi edad, porque ya no estás construyendo, y caen de este mundo por otros medios, porque a mi edad, si me dijeran que tengo cáncer, no significaría que esa será la causa de mi futura partida de este mundo, porque ya no estoy construyendo, yo solo estoy sosteniendo lo mío. Bueno, una niña pequeña de 14 meses construye rápidamente, así que lo que sea que esté adentro se está construyendo rápidamente. Con cáncer, en poco tiempo se ha ido. Entonces la abuela estaba asustada, la madre estaba asustada, pero mientras su esposa le decía a mi amigo, él dijo, permití que su voz me dijera algo completamente diferente. Escuché lo suficiente. Ella siguió hablando, pero por mi expresión ella no sabía que yo no estaba escuchando. No escuché una palabra después de oír lo que dijo, y mientras seguía construyendo la imagen, su voz se desvaneció de mí. Luego reconstruí lo que dijo, y la dejé que dijera que todo era falso. Aunque había 5 médicos, cada uno acordó que esto era maligno y por lo tanto fatal. Dejé que se desvaneciera por completo y traje una completa revocación de ese veredicto. Ahora, la abuela pidió que mantuvieran a la niña un poco más en el hospital, que aún podrían traer a otro. Entonces, hicieron otra biopsia de una sección diferente del cuello. Trajeron a un 6º médico. Lamento no estar de acuerdo con mis hombres en la profesión, pero no es maligno y no es cáncer. Luego fueron llamados para hacer un 3º y confesaron que estaban equivocados porque no podría haber tenido cáncer y hoy no tener cáncer. Entonces tuvieron que justificarlo. No pudieron por un momento. Ellos confesaron que estaban equivocados. Él dijo, eso está bien para mí. La niña ahora vive y no tiene cáncer. ¿Por qué deberías salir y decirles, no, tenían razón la primera vez, pero la oración al único Dios que existe puede hacer posibles todas las cosas? Con Dios todo es posible, pero tú no sabes quién es Dios, así que cree en tu técnica. Está perfectamente bien. Él dijo, ahora mi esposa me dijo exactamente lo que yo sabía. La abuela ahora lo está contando por todo el vecindario, y ahora me ven como un hombre milagroso, lo cual es lamentable, porque me hará la vida difícil en el vecindario. Él dijo, yo no soy un hombre milagroso, yo simplemente aprendí, a través de ti, quién es Dios. Y si todas las cosas son posibles para Dios, y Dios es mi propia imaginación, ¿no puedo imaginar lo que quiero imaginar y convencerme de la realidad del estado imaginado? Bueno, lo hice, y la niña ahora está libre de lo que llamaron cáncer. Pero para justificar su propia decisión y no decir, bueno, estábamos equivocados, ahora dicen que no podría haber sido cáncer o no podría haberlo superado. Aquí está esa historia que acabo de contarles, más la del aumento de sueldo y las innumerables cosas que vive el hombre. Él no está interesado en la promesa. Bueno, eso está bien.
es un hombre de negocios y tiene que pagar el alquiler, comprar ropa para sus hijos y su esposa y para él mismo. Él está más interesado en la ley y por eso siempre escribe esas historias sobre la ley. Si salgo y semana tras semana estoy haciendo hincapié en la promesa, puedo ver que Dick esa noche no va a venir. Bueno, a él no le interesa, pero está perfectamente bien, porque estamos viviendo en el mundo del César y tenemos que dominar esta ley y no pasar la carga y culpar a otros por las cosas que están sucediendo en nuestro mundo. Porque en la casa de mi padre hay innumerables mansiones. Me pone de pie para ser discriminatorio, para ser selectivo. ¿A qué mansión iré esta noche? ¿A qué estado de conciencia iré esta noche? Porque si lo ocupo, aunque mañana yo lo olvide, no será olvidado. Yo he sembrado la semilla y en el tiempo, y a tiempo, vendrá como una cosecha. Ya sea que reconozca mi propia siembra o no, estará llegando a mi mundo. Entonces, ¿por qué no dedicar algo de tiempo todos los días a sembrar cosas hermosas en este mundo? La gente dirá, bueno, está bien, las espinas son reales, ¿no? Las espinas son reales, pero ¿no son las rosas reales también? ¿Quieres salir y tomar espinas o rosas? Si voy a habitar en las espinas, bueno, lo cambiaré y lo dejaré por una flor para el Hijo del Hombre. ¿Por qué no puedo pensar en términos de rosas? Yo no estoy negando que las espinas sean reales. Las cosas que ves en los titulares, todas estas cosas, Nixon declara la guerra o algo así, ¿por qué no podrían haber contado esa misma historia de manera diferente? Porque en la mente del hombre, la palabra guerra tiene cierta asociación. Grandes titulares, Nixon declara la guerra en algo. Otro diario lo dice con mayor modestia y dirá, Nixon tiene problemas con esto, aquello y lo otro. Pero no, simplemente tenemos que asustar al lector para que haga que compre el diario. Si él está declarando la guerra, leerás la segunda línea en letra pequeña, porque podrías pensar que él ha declarado la guerra a Rusia. Entonces el gran titular y luego lees qué es lo que realmente le preocupa, algún pequeño problema. Así que aquí en la casa de mi padre están estas innumerables mansiones, innumerables estados de conciencia. Aprende a discriminar entre el hombre y su estado actual. Entonces conoces a alguien y él es un ser maravilloso y a tus ojos parece tan justo y tan honesto. Otro es despreciable. Pero cuando sabes que son solo estados, verás que tú no consideres que el justo ni el malvado sean el estado supremo, sino son, cada uno de ellos, estados del sueño en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y el mal. Blake, del juicio final. El que ahora es justo puede no ser consciente del hecho de que literalmente se ha movido a ese estado y por lo tanto realmente es un hombre justo, ya que solo expresa el estado en el que se ha colocado a sí mismo. Podría haber sido colocado en ese estado deliberadamente o accidentalmente. Si esto es hecho deliberadamente, bien, entonces él sabrá cómo salir de él y continuar en todos los estados hermosos en este mundo. Pero si cayó en él, apareciendo como un hombre justo, podría salirse fácilmente y entonces mañana leerás en el periódico donde él no era tan justo después de todo. Entonces, cuando yo sé que estos son solo estados, tú no excluyes a los hombres, porque en cada hombre está Dios, y Dios en el hombre es la propia maravillosa imaginación humana del hombre. Pero si él no sabe, dirá, como dice la mayoría de la gente, oh, es solo mi imaginación, no significa nada, no significa absolutamente nada. Puedo imaginar lo que quiera porque no lo hice. Él no sabe que va a hacerlo. Te detienes en una cosa durante mucho tiempo y la haces realidad, por lo que siempre estás regresando a eso. Ese estado al que regreso más constituye mi morada. Encuentras a una cierta persona después de un rato, siempre está hablando sobre un tema determinado y está volviendo una y otra vez al tema. Puede estar hablando de pobreza y siempre hablando de pobreza. Bien, entonces lo sigue. Él cambia de casa, cambia de trabajo, cambia todo, porque el estado al que yo regreso constantemente constituye el lugar donde habito. Así que sigue mi imaginación.
¿Dónde habita más a menudo en el transcurso de un día? Esa es mi morada. Puedes comenzar ahora y durante 24 horas habita en la seguridad, no la seguridad del gobierno, porque no, tú la tienes, te la has ganado, ya sea a través de tu talento o de alguna manera normal pero digna. No la robaste, la tienes de una manera maravillosa. Pues bien, detente en ese estado y siente cómo sería si fuera cierto. Verás, cuando el hombre estaba ciego, enfatizó la única cosa que parecía ser lo más fácil de aplicar de todos los sentidos. Eso es sentir. Él dijo, acércate, hijo mío, para que puedas sentirte. No podía verlo, él estaba ciego. Él también usó otro sentido, llamado olfato. Él dijo, hueles y te sientes como mi hijo Esaú. Esaú tenía pelo sobre él. Bueno, ¿no es eso lo más externo del mundo? Lo primero que encuentras de un hombre es vello. Puede que ni siquiera lo veas, pero bajo el microscopio todos nosotros somos como un mono, completamente cubiertos de vello. Ahora el otro no tenía vello, se ha dejado completamente subjetivo. Entonces uno sale al mundo cubierto de vello y tienes una extensa imagen, palabra de un chico con vello por todas partes. No tiene nada que ver con un niño que llegó a este mundo cubierto de vello. Significa el mundo externo, porque esa es la cosa más externa del mundo. Cuando leíste que vino Juan el Bautista y que tenía un cinturón de cuero y llevaba un vestido de pelo, no es un hombre con un cinturón de cuero y un abrigo de pelo de camello. Eso te dice que su historia es externa. Todo lo que él tiene que decir es completamente externo. No debes. En otras palabras, él no vino a comer ni a beber, y todo su mundo era uno de prejuicios contra sus propios apetitos. Entonces sintió que haciendo violencia hacia sí mismo podría ganar el reino de los cielos. Luego, el que no tenía vello nos dijo, Cristo en ti es subjetivo, y dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Mateo 11:11. Él fue el más grande de todos. Él era puro más allá de toda medida, haciendo violencia a sus apetitos. En su propia mente, él era un hombre justo y noble, pero el más pequeño en el reino es mayor que él, porque él representa el mundo externo. Y nos dicen que Elías estaba, pero Elías era Juan. Quien era Elías vendrá otra vez. Bueno, Elías se vistió con pelo de camello y él también llevaba el cinturón de cuero porque representa ese estado mental. Y encontrarás personas en el mundo que están tratando de entrar en el reino violentando sus apetitos. Son estrictamente vegetarianos, son estrictamente esto, estrictamente eso, y realmente sienten que deberían convertirse en célibes o deberían ordenarse a sí mismos para no ser perturbados, como lo han hecho tantos sacerdotes, y eso significa que ahora son personas puras. En este mundo nuestro, vive una vida noble con la prenda que Dios te dio. Cualquiera sea, vívela, y en el ojo de tu mente, aprópiate de todas las cosas hermosas del mundo. Tienes que pagar el alquiler, tienes que comprar ropa, comprar comida, y si te casas y tienes una familia, ellos son tu responsabilidad cuando son jóvenes. Muy bien, todo eso es tuyo. No hay necesidad de culpar a nadie si no tienes suficiente. Aprópiate de ello, porque todos los estados existen ahora. ¿Pero dónde? Todos ellos existen en tu propia maravillosa imaginación humana, y todo lo que haces es cambiarte. Bien, ¿a dónde vas para hacer el cambio? Justo donde estás. Tú te cambias. Donde quiera que estés, te cambias al estado deseado. Entonces, él viaja a casa en su automóvil y el dinero cae sobre él, cayendo suavemente, dinero verde, y luego, en cuestión de momento, recibe un aumento. ¿Por qué ese hombre tuvo el impulso de darle un aumento del 10%? Porque él se lo apropió. Como sabes, puedes trabajar para una empresa toda tu vida y al jefe nunca se le ocurrirá darte un aumento.
y entrando y rogándole no lo vas a conseguir. Primero debes apropiarte de él y luego deja que piense que él lo inició y te lo dio. Yo tenía una madre que entendía esta ley maravillosamente. Mi madre quería venir de vacaciones a este país y ella se apropió de ello. En aquellos días ella no compraba vestidos. Tú llevabas a tu modista a la casa y seleccionabas la tela y ella te hacía los vestidos. Todos sus vestidos eran hechos. Mi padre estaba ocupado en el mundo de los negocios. Él no sabía nada de esta actividad diaria de mi madre, mandar a hacer todos los vestidos. Y ella se apropió del viaje a la ciudad de Nueva York mientras estaba físicamente en la pequeña isla de Barbados. Entonces mi padre volvió a casa y dijo: «Sabes, no quiero que estés aquí. No te ves muy bien, te ves cansada. Así que te acabo de reservar para la ciudad de Nueva York y estás navegando la próxima semana. Todo lo que tienes que hacer ahora es ir y obtener una visa, porque navegarás la próxima semana y vas a estar allí 3 meses». Ella protestó. «Oh», dijo, «no, Joseph, eso es muy caro, no deberías hacerlo». Bueno, ella lo hizo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero él quería ese sentimiento de alguien que estaba siendo generoso, y ella sabía que él era el hombre de la casa y si él hiciera todas estas cosas encantadoras por ellas, sería mejor. Lo haría sentir que era muy generoso. Y así lo complació protestando, cuando en el fondo de su corazón ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por tanto, te digo, hazlo todo en tu maravillosa imaginación. Ella no lo habría hecho si por un momento hubiera pensado que él no podía pagarlo, porque ella lo amaba y amaba a los niños que le dio a luz. Pero, ¿por qué privarlo de la capacidad de hacerlo o del deseo de hacerlo? Permítele plena libertad para tener el dinero para pagarlo y el deseo de hacerlo. Él podría haber tenido mucho más y no tener el deseo de hacerlo, pero ella no discutió con él. Ella simplemente se apropió del viaje y vivió en Nueva York. Y mientras lo hacía, él tuvo la brillante idea de enviarla a la ciudad de Nueva York. Y te preguntas, ¿cómo sucedió? No podría suceder a menos que alguien se moviera en la imaginación. Todo lo que ocurre no es más que un movimiento dentro de Dios, y Dios es tu imaginación. Así que puedes cambiarte de un estado a otro en un abrir y cerrar de ojos. No necesitas sentarte y estallar un vaso sanguíneo, simplemente lo haces en un abrir y cerrar de ojos. Y si lo haces con aceptación, con total aceptación, sin dudas en cuanto a la capacidad de tu imaginación para externizarlo, se externalizará. Como dijimos, la definición de fe es simplemente la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. Lo apropias subjetivamente y luego se convierte en hecho objetivo. Entonces, estas son las historias que se nos cuentan en las Escrituras. Así que Chambers dijo, se necesita una gran imaginación para seguir a Jesucristo, y yo por mi parte he sido carente de tal imaginación. Pero tenía razón, a pesar de su propia posición en su propia ciudad, una ciudad francesa. Él hizo su salida de este mundo como un hombre joven. Muchos de los grandes liberales del mundo ya lo citan, pero no citarán ese pasaje de sus obras, de que él era inadecuado para seguir el misterio de Jesucristo. Se necesita una gran imaginación para seguirlo, porque Jesucristo es tu imaginación, no algo externo a ti. Él está en ti. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Es lo que nos preguntan en Corintios. Segunda de Corintios 13:5. ¿No lo sabes? Como si hubiera cambiado. El hombre, cuya vida es Jesucristo, ni siquiera conoce la fuente de su propia vida, que el fundamento de su propio ser es Jesucristo. Esa es la realidad del hombre, y él no conoce esa realidad. Bueno, te diré quién es, tu propia maravillosa imaginación humana. Y si lo aceptas, sabrás que todas estas mansiones son solo estados de conciencia. Todos son estados de conciencia. Ahora, cuando entras en cualquier estado y habitas en él, y en el transcurso de un día regresas a él a menudo, tú estás habitando en él y te encontrarás habitando allí. No solo por hoy, sino que se convertirá en un hábito.
y a medida que se convierte en un hábito, se externaliza y ese es el mundo. Ese entonces se convierte en tu Esaú. Eso se convierte en tu realidad. Eso se convierte en el más fuerte de los dos hijos. Una vez fue el débil, y en el momento en que lo vistes de realidad y él se vuelve real, entonces puedes olvidarlo. A medida que se hace real, puedes olvidar que una vez fue solo un estado subjetivo. A medida que adquiere ahora tonos objetivos, es posible que no recuerdes cómo saliste del estado anterior hacia este. Si lo deseas y nunca desesperas, porque comenzamos con la declaración, no permitas que se turbe tu corazón. Juan 14:1. Muy a menudo encontrarás que estas palabras aparecen en diferentes, como decimos, disfraces. No tengas miedo, no temas, no te preocupes, no estés afanoso. Si pudieras eliminar el miedo, eliminarías todos los títulos del mundo. Si no tienes miedo y ellos no pudieran hacerte sentir miedo. Si sabes quién es Dios, no pueden asustarte. Si sabes realmente quién eres, ningún hombre puede hacerte temer, porque dentro de ti está presente el poder de los poderes, y ese poder es Jesucristo. No se describe en las Escrituras como el poder de Dios. En el primer capítulo de la Primera de Corintios, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Pablo no vio a nadie más. Él solo vio el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Como dijo el poeta, desde el principio, un poder. Yo sabía. La vida me ha enseñado eso, pero por una vista más cercana. El amor era tan fácil de ver. Sí, esto yo sabía, un poder. Sabía eso y en mi propia visión puedo decirte, ellos vienen juntos. Cuando el amor me abrazó, había un hombre, el amor infinito como hombre. Cuando fui comisionado y enviado a este mundo para contar la historia, fue el poder lo que me envió. Pero tu ser, tu imaginación, es un ser proteico. Puede asumir cualquier forma, cualquier figura, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el que me abrazó como el amor fue quien me envió, pero cuando él me envió, llevaba el atuendo del poder. Su primera revelación al hombre fue como poder, el Shaddai, Dios Todopoderoso. Él dijo, me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios omnipotente, pero a ti me he dado a conocer como yo soy. Éxodo 6:3. Luego al final se da a conocer como el Padre, pero primero Él revela su naturaleza como poder, y eso es lo que era cuando fui enviado. Lo miré a los ojos y no movió la garganta, no movió los labios, pero escuché cada palabra que pensaba mientras me miraba a los ojos. Él miró a mis ojos y pensó, y su pensamiento fue, hora de actuar. Y luego con estas palabras, hora de actuar, fui expulsado de esa maravillosa asamblea y volví a mi cama con esta pequeña prenda de carne, con estas palabras sonando en mi oído. Pero fue el poder infinito lo que me envió, y sin embargo, el poder infinito era Dios Todopoderoso, quien era uno con el amor infinito que me abrazó. Pero Él no me dirigió como amor, Él me dirigió como poder. Y así es el mismo ser. Él es un ser proteico. Proteus es simplemente el dios mitológico al servicio de Neptuno, el cual podría asumir cualquier forma que sirviera al propósito de Neptuno. Él podría ser un pez, él podría ser cualquier cosa, si servía a Neptuno. Entonces, él podría asumir cualquier cosa, como lo haces tú en un sueño. ¿Cómo fabricas todo el simbolismo de un sueño? Ese eres tú. Tú estás asumiendo todos estos símbolos maravillosos, todas las imágenes de un sueño. Eres tú mismo haciéndolo, y te vistes a ti mismo en todo el simbolismo, ya sean animales, peces, diferentes nombres o incluso de un sexo diferente, porque eres proteico y puedes vestirte de cualquier cosa del mundo. Pero en mi propio caso, fue el poder lo que me ordenó, y todavía puedo escuchar las palabras sonando en mi oído, y sin embargo, puedo ver ante mis ojos el amor infinito que me abrazó. Cuando me fusioné
Me fusioné no con el poder, me fusioné con el amor, uno con él, y nunca me he separado de ese poder que es amor, nunca. Cuando me siento a mí mismo, siempre es el mismo ser que vi, y estoy bastante seguro de que cualquiera que pudiera ver, no a través de los ojos mortales, sino a través de los ojos despiertos del Señor resucitado, vería ese ser como me miraba. Porque el que se convierte en un espíritu con el Señor, se convierte en un cuerpo, se convierte en un espíritu. El que está unido al Señor se convierte en un solo espíritu con Él, y no hay desunión ni separación a partir de ese momento. Pero ese cuerpo que usa en el mundo espiritual no puede ser visto por los ojos mortales. Sin embargo, puedo sentirlo y saber qué es. Pero no es esta prenda, indicando el cuerpo. Esta pequeña prenda se marchitará lentamente y abandonará esta pequeña vida, pero Él dentro de mí, quien ahora la usa, será ese ser con el que yo me fusioné en 1959, porque aquí en mi maravilloso mundo hay innumerables mansiones. Por lo tanto, no tienes que condenar a nadie que se encuentre en un estado del cual le resulte difícil separarse. Dile cómo hacerlo, enséñale cómo hacerlo. No simpatices con él, porque si simpatizas con él, estás fijando aún más ese estado, pero dile cómo salir del estado. Es solo un estado, ya sea que sea justo o malvado, solo está en un estado, y si solo pudieras tomar al llamado hombre malvado y convencerte a ti mismo de que ahora él es generoso, amable, una maravillosa persona, tendría un cambio de corazón y no sabría por qué lo tiene. Algo sucederá dentro de él y se convertirá en la persona amable y generosa que has imaginado que es. Si quieres que sea ese tipo de persona, imagina que lo es y convéncete a ti mismo de la realidad de tu propio acto imaginario y él se ajustará a ello. En 1945, cuando mi esposa dejó el Music Hall, ella trabajó en el Music Hall durante 11 años como diseñadora de vestuario, el productor principal solía tratarla despiadadamente. Pero un día le dije, querida, él no podría hacer nada por ti a menos que lo permitieras. Realmente sientes que él no sirve en la tierra, sientes que tú eres una dama estadounidense culta, fuiste a Smith College, naciste y te criaste en un ambiente encantador, nunca escuchaste cosas desagradables en tu hogar, nunca viste nada que fuera barato, tu madre tenía un gusto encantador, cosas hermosas. El interior era una casa hermosa, grande, enorme, con 8 chimeneas, con cada piso bellamente amoblado, y ella se crió en ese ambiente. Ella solo fue a escuelas privadas, luego a Smith College, y luego trabajó en el Music Hall. Bueno, su padre era director general del Music Hall, así que cuando entró allí no pidió ningún favor debido a la posición de su padre, y este hombre simplemente la mandoneaba. Ella decía dentro de ella misma, esto me lo confesó, «Oh tú, extranjero», porque él venía de Rusia. Y ella mentalmente le recordaba que ella era estadounidense de nacimiento durante al menos 6 o 7 generaciones. Él venía de Rusia y ahora estaba actuando de esta manera. Bueno, eso está mal, ya sea que sea un ruso o americano, o inglés, o cualquier otra cosa, todos somos uno. Ahora detente y deja que te alabe por tu trabajo. Él siempre está condenando y siempre criticando. Camina al trabajo. Solo caminas 5 cuadras desde donde vives hasta Music Hall. Solo imagina que no solo te elogia por tu trabajo, sino que quiere usar todos tus diseños y el presupuesto no lo permite. Entonces él va a tu padre y le pide a tu padre que aumente el presupuesto para que se le permita usar todos los diseños. Tu padre es un hombre de negocios y él no lo va a hacer. Él no lo va a permitir ni por ti ni por él, porque tiene que hacerlo con una ganancia para los Rockefeller. Entonces, déjalo que lo haga, pero en tu imaginación asume que lo hace. ¿Cuánto tiempo crees que le tomó cambiar su actitud hacia ella? Te diré, 24 horas. Cuando ella bajó las escaleras con esta maravillosa colección de diseños, él se entusiasmó con ellos y él realmente fue con su padre y le rogó que aumentara el presupuesto para que él pudiera usarlos todos. Su padre no lo permitiría
y a partir de ese día cambió radicalmente su actitud hacia ella para mejor. ¿Por qué? Porque ella cambió la suya hacia él. ¿No se nos dice en las Escrituras, nosotros le amamos porque Él nos amó primero? Primera de Juan 4:19. ¿Quieres ser bastante justo? Bueno, empieza aquí. Comienza en tu propia imaginación y la encontrarás respondiendo en el exterior, porque el mundo exterior solo refleja el mundo interior. Comienza allí primero, o nunca lo verás en el mundo exterior. Entonces, mientras ella caminaba por la calle, simplemente imaginó que él caminaba con ella, alabándola por el trabajo que había hecho, y en 24 horas la elogió, y ella esperaba que su padre aumentara el presupuesto, que él pudiera usarlos todos. Luego ella se retiró, y después que ella se retiró, en 1946, él le rogó que regresara e hiciera espectáculos especiales. Ella volvió y creo que hizo unos 6 espectáculos especiales para él. ¿Quién hubiera soñado que él alguna vez le pediría que volviera e hiciera uno después del trato que ella recibió? Ella lo tenía superado, lo superó por completo. Ella sabe que todo está dentro de ella. Ella no se vuelve hacia nadie a quien culpar. Ella sabe que está dentro de ella misma. Ella trata de averiguar dónde, en ella, ha estado llevando a cabo estas conversaciones desagradables y luego, cambiando las conversaciones dentro de ella, cambia el mundo en el que vive. Entonces, en la casa de mi padre, que es la casa de tu padre porque solo tenemos un padre y nosotros somos ese padre, hay innumerables estados de conciencia y ellos habitan en el Padre, y el Padre es nuestra propia maravillosa imaginación humana. El cambio se realiza donde sea que te encuentres. Si te vas a la cama, justo cuando te retirarás, realiza el cambio allí. Si estás sentado en un salón de cócteles, realiza el cambio allí, no importa dónde estés. Puedes hacerlo dentro de tu propia imaginación en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo se sentiría si, y estableces tu marco de referencia? Tu marco de referencia, cada uno tiene un marco de referencia. Sale a la calle esta noche donde la gente está tendida en la cuneta y ellos tienen un marco de referencia. Ellos saben lo que sus padres o sus amigos piensan de ellos. Ahora, sabrían lo que estas mismas personas pensarían de ellos si los vieran de manera diferente, si ellos solo supieran que dentro del ojo de su mente podrían aparecer a sí mismos como uno de los seres dignos, tirando su propio peso en este mundo, y sus padres estarían orgullosos de ellos y no avergonzados de ellos. Y si se convencen a sí mismos mientras se duermen, así es como ellos aparecerán ante el César, se levantarán de esa cuneta y estarán descontentos consigo mismos y con la cuneta y el entorno, y seguirán adelante, subirán y harán algo digno de un verdadero hombre de este mundo. Lo harían. Pero ¿quién los contactará para decirles que todo está dentro de ellos? Tú puedes decirles porque tú lo sabes. No salgas a hablar sobre eso, pero tendrás la oportunidad de volver a alguien de ese estado hacia otro estado y te encontrarás sabiendo que son solo estados, y así es muy fácil perdonar a alguien, sabiendo que es solo un estado. Lo sacarás del estado porque aprendes a discernir entre el hombre y su estado actual. El estado actual puede ser el más desagradable, pero es solo un estado. Así que, en lugar de condenar al hombre, es el estado. Sácalo de ese estado. Él es el mismo ser. El hombre que es rico hoy, pero que antes era pobre, es el mismo ser. El estado de pobreza no desapareció porque él lo dejó. Permanece siendo un estado en el que cualquiera puede caer, y lo mueves a un estado de riqueza. Bueno, el estado de riqueza es una realidad, está fijo para siempre, y el día en que se mude allí, se volverá rico y ningún poder en el mundo lo detendrá. Mientras permanezca en el estado de riqueza, la reproducirá una y otra vez, y no puedes quitárselo. Si él no sabe que es un estado y lo pierde todo, él podría no saber que era solo un estado y permanecerá fuera de ese estado en un estado de pobreza. Pero si sabe que para empezar era un estado, siempre puede volver a ese estado. Cualquier hombre puede hacerlo. Entonces,
Sabes que es una técnica simple, pero no puedes estar seguro de que te has movido a menos que puedas ver el movimiento relativo a un objeto fijo, algún otro objeto. En el ojo de tu mente siempre tienes las caras de aquellos que te conocen. ¿Cómo te conocen? Si te gusta, está bien. Si no te gusta, ¿cómo te gustaría que te conocieran? Bueno, nómbralo y luego deja que ellos te conozcan. Todo lo que haces es que haya luz. Génesis 1:3. Deja que la cara se vuelva luminosa reflejando esa cosa en ti. A medida que cambia en ti, lo verás en sus caras. Créelo. Cree en la realidad de este estado subjetivo. Esa es tu esperanza y esta es la apropiación subjetiva de esta esperanza. ¿Qué esperanza? Las caras reflejando lo que realmente quieres ver y de una manera que nadie sabe, te convertirás en ese hombre. Y estas caras en realidad aparecerán tal como las has visto en tu mente y estarán orgullosos de ti como tú estás orgulloso de ti mismo. Ahora entremos en el silencio.